Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a enfocar nuestra mente, nuestro corazón a lo que nuestro Dios nos habla a través de la Escritura. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. La lección, hermanos, que vamos a considerar en esta mañana le he titulado Desarrollando la paciencia. Es la exhortación que nos hace el apóstol Pedro a través de esta carta. La paciencia es uno de los rasgos más fundamentales en la vida de todos los cristianos. Es un atributo, hermanos, que si lo aplicamos diligentemente, obrará en favor de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez, de nuestra fidelidad a Dios y a la postre de nuestra salvación eterna en el cielo. La paciencia es algo muy importante, pero ¿cómo se define la paciencia? Desde el punto de vista de las Escrituras, cuando Pablo habla aquí, el apóstol Pedro, habla aquí de paciencia, ¿de qué está hablando él? En la Biblia encontramos varias palabras que en el idioma original, ¿verdad?, se utilizaron y que al hacer traducción al español se traduce como paciencia, pero la que el apóstol Pedro utiliza en esta ocasión es una palabra que en el griego es hupomone, y es una palabra compuesta de dos términos. El primero es hupo, que significa bajo, y el segundo es meno, que significa permanecer. Cuando habla de paciencia, literalmente significa permanecer bajo. Ese es el significado literal. Pero la idea, hermanos, es permanecer bajo pruebas, permanecer bajo dificultades. Es decir, paciencia significa aguante, significa perseverancia, significa constancia, significa resistencia, significa firmeza. Y esto es algo muy importante que necesitamos añadir a nuestra fe. Cuando nos encontramos con algún dolor o con alguna incomodidad en nosotros, nuestra respuesta natural es dejar de hacer aquello que está causando esa incomodidad o ese dolor. El pensamiento, hermanos, es que si continuamos practicando aquella acción que nos está provocando cierto dolor, pues que se va a agravar el problema y que se va a causar más dolor. Y lo que hacemos naturalmente es detenernos, dejar de hacer aquello y cambiar a hacer otra cosa diferente. Podemos decir, hermanos, que actuar de esta manera es un instinto natural de supervivencia. Es un instinto natural, hermanos, que viene a nosotros cuando sentimos que algo nos está afectando, nos está perjudicando. Hay numerosos casos, hermanos, en la vida en los cuales nos damos cuenta que si nosotros persistimos en hacer algo a pesar del dolor, puede causar algún daño en nosotros, en nuestra integridad física, en nuestra salud. Sentimos que nos está dañando, entonces naturalmente decimos, no, ya no lo voy a hacer. Y detenemos, paramos de hacer aquello. Sin embargo, y ese es mi punto en particular, hay muchos momentos en los cuales debemos reconocer la necesidad de vencer el dolor y de soportar el sufrimiento, porque sabemos que es ventajoso para nosotros hacer aquello. Hay ocasiones que nos damos cuenta que es difícil, que es duro, que estamos de alguna manera sufriendo o batallando en algún aspecto en particular, pero decimos, no importa, necesito hacerlo. Y tal vez voy a sufrir, tal vez voy a batallar, pero vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo. Así que no desistimos y seguimos adelante en nuestro propósito. Esto sucede, por ejemplo, a los atletas regularmente. Los atletas que corren, sobre todo hablando de aquellos que practican disciplinas de resistencia, de alto rendimiento. Un maratonista, por ejemplo, corren y corren y corren, pero llega un momento durante la carrera en que su cuerpo se cansa. Llega un momento, hermanos, en que se agotan las energías. Llega un momento en que el cuerpo siente dolor. Llega un momento en que
El cuerpo está diciendo, ya detente, basta. Pero el corredor mentalizado, hermanos, se esfuerza y dice, no me puedo detener, tengo que seguir, tengo que terminar la carrera, tengo que ganar, tengo que alcanzar la meta. Y continúa a pesar de que está haciendo un gran sacrificio físico para poder lograrlo. Lo vemos regularmente así. Llega el momento en que estas personas, estos atletas, están agotados, adoloridos, sin energía. Y es aquí donde el corredor necesita una tremenda fortaleza mental para vencer el fuerte deseo que viene a él de dejar de correr. Ahí está, ¿verdad? Ese impulso, ahí está en él ese deseo. Detente, ya no corras. Estás muy cansado, estás muy agotado, estás muy fatigado. Pero mentalmente él dice, no, tengo que continuar, tengo que proseguir. Obviamente, hermanos, sería más fácil parar la carrera. Eso sería, hermanos, pues, lo más práctico. Me detengo y ya. ¿Para qué sufro? ¿Para qué batallo? Desistir de su propósito. Pero también implicaría eso, hermanos, pues, no alcanzar la meta que se ha establecido desde un principio. Hermanos, todos sabemos que un corredor necesita vencer esos obstáculos, necesita vencer el cansancio, necesita vencer el dolor y vale la pena si lo hace. Bueno, la paciencia, hermanos, o la perseverancia es un rasgo vital en la vida de los cristianos para soportar los obstáculos, para soportar las pruebas que Satanás nos pone para tratar de derrotarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, no batallamos en nuestra vida con diferentes tipos de desafíos que nos desaniman, que nos desalientan? Diferentes tipos de problemáticas que a veces pensamos, ¿por qué estoy batallando? Mejor dejo la vida cristiana. Mejor dejo de seguir en la iglesia. Mejor dejo de luchar como cristiano. Hay quienes tienen problemas en casa. Hay hermanas que tienen problemas con sus maridos, que a veces tienen problemas en cuestión del trabajo, a veces diferentes tipos de situaciones que uno dice, sigo en la iglesia, sigo perseverando, sigo como cristiano, pero por otro lado acá tengo problemas y tengo acá en contra algunas personas que me hacen la vida imposible. Y a veces como que pasa por la mente el deseo de dejar de correr. De dejar de correr. Hermanos, es muy difícil vencer a una persona que nunca se rinde. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de ser cristianos y cristianas que no se rinden, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de los desafíos, a pesar de todo lo que se opone a nuestra vida cristiana, no debemos de rendirnos. Debemos de seguir adelante, debemos de esforzarnos, de luchar, mentalizarnos. Ponernos en nuestra mente, hermanos, ese propósito de llegar a la meta que nos hemos trazado como cristianos. Y que nada en este mundo, nada en esta vida nos detenga de nuestro servicio fiel a Dios. Eso es paciencia, eso es perseverancia. La vida cristiana no siempre va a ser fácil. Si pensamos que el ser cristiano por consecuencia implica una vida en un lecho de rosas, no es así. La vida cristiana implica muchos desafíos, persecución. Habrá quien tal vez se oponga a que usted persevere fiel a Dios. Pero necesitamos nosotros perseverar. Las tribulaciones, las dificultades de la vida no deben de hacer que abandonemos nuestra fe. Por eso digo, hermanos, es un aspecto fundamental en la vida del cristiano. La persecución y la vida cristiana no se pueden separar. Así que si no estamos dispuestos a sufrir, a padecer, a esforzarnos, hermanos, el cristianismo no es para nosotros. Necesitamos paciencia, necesitamos añadir esa perseverancia, esa constancia, esa firmeza espiritual para poder seguir adelante en nuestro servicio a Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1,
Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un sinfín de factores alrededor nuestro que de una u otra manera tratarán de hacer, hermanos, que desistamos de proseguir en esta carrera espiritual. Pero dice aquí, hermanos, el escritor a los hebreos, que hay que despojarnos de ese peso que nos asedia y correr con paciencia, con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ¿por qué debemos desarrollar la paciencia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuáles son algunas cosas que debemos considerar al respecto? Bueno, en primer lugar, debemos desarrollar la paciencia debido a lo que la falta de paciencia puede provocar en cada uno de nosotros. El Señor dijo ahí en Mateo capítulo 13, versículo 20, Mateo 13, 20, cuando Él explica la parábola del sembrador, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando nosotros no tenemos la suficiente paciencia, la perseverancia, la constancia espiritual, esto va a ser el resultado. Este va a ser el fruto, hermanos. Dice aquí el Señor Jesucristo que al venir la aflicción o la persecución va a tropezar. Va a tropezar. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, el Señor Jesucristo nos está diciendo que muchas veces habrá aflicción, sufrimiento y persecución, inclusive, hermanos, por causa de la familia, de los amigos. Traición a veces, sí. ¿Se pondrán en contra nuestra? Sí. Pero en vez de desanimarnos o de desistir en la vida cristiana, necesitamos añadir paciencia. Necesitamos nosotros perseverar, continuar. Y en esta parábola, hermanos, nuestro Señor Jesucristo discute algo muy importante. Discute la clase de corazón que debemos de tener para poder ser salvos. Cuando Él habla de la primer clase de terreno, de corazón, habla de aquellos que tienen un corazón endurecido. Y dice el Señor, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero también, hermanos, pasa igualmente con los que tienen un corazón, así como menciona aquí, lleno de piedras, que no echan raíces, que son de corta duración y que tropiezan cuando viene la aflicción o la persecución. Cuando esto pasa, hermanos, el resultado va a ser el mismo. Tales personas no pueden ser salvos bajo esa circunstancia. Cuando una persona tropieza y se aparta, cuando una persona tropieza y deja el camino de Dios, cuando una persona tropieza y ya no quiere seguir en la iglesia, ya no quiere seguir haciendo la voluntad de Dios para evitarse problemas por allá afuera, el qué dirán, mi familia en contra, mi esposo, etcétera. No puede ser salva una persona así. Ese es el punto que está enfatizando aquí nuestro Señor Jesucristo. Cuando no tenemos la suficiente paciencia, perseverancia, constancia en las cosas de Dios, vamos a tropezar y vamos a perder nuestra salvación. De ahí la importancia, la necesidad de desarrollar paciencia para poder nosotros, hermanos, tener la salvación eterna de nuestra alma. Los que se apartan caen de la gracia. Los que se apartan se desligan de Cristo Jesús. Y la falta de paciencia, perseverancia, constancia hará que las personas renuncien y como resultado final que su alma se pierda eternamente. Por eso, hermanos, necesitamos añadir este atributo a nuestra vida. En la segunda de Pedro capítulo 2 dice el verso 20,
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquellas personas que no tienen la suficiente paciencia para perseverar, dice que su postrer estado viene a ser peor de lo que eran originalmente. Dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué puede causar la falta de paciencia en la vida de una persona? Esto que menciona aquí el apóstol Pedro. Una condición peor aún de la que teníamos anteriormente. Pero también, hermanos, simplemente porque la palabra de Dios nos exhorta a tener paciencia, a desarrollarla, a añadirla a nuestra vida. Dice el Señor ahí en Lucas 21, versículo 16, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Y qué gran aliciente para nosotros el saber esto, que a pesar de poder tener a nuestro alrededor un ambiente, un entorno tan hostil, tan en contra nuestro, por ser cristianos, que si nosotros perseveramos, si nosotros añadimos paciencia, si nosotros somos constantes al Señor y estamos dispuestos a sufrir y a padecer, ganaremos nuestras almas, dice aquí. Ganaremos nuestras almas, dice Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice también el apóstol Pablo: gozaos en la esperanza, o gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que aprender a ser sufridos. ¿Sí? Dice la Nueva Traducción Viviente: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ser pacientes es ser sufridos. Ser pacientes es mantenerse firmes en las tribulaciones. La iglesia, hermanos, del primer siglo sufría mucho por causa de la persecución. Muchos hermanos perdieron familia y perdieron sus propias vidas por causa de Cristo, por causa de la palabra. Y Pablo exhorta a que sean sufridos, que estén dispuestos a sufrir por causa de Cristo Jesús, por causa de su fe. Por muy difíciles que sean las pruebas de la vida, mis hermanos, nada nos justifica ante Dios para apartarnos o para no hacer su voluntad. Si alguien dice: hermano, es que usted no sabe la cruz que me tocó cargar, usted no sabe todos los problemas que yo tengo en casa, usted no sabe los desafíos que tengo que estar soportando. No lo sé. Lo que sí sé es que nada justifica que nos apartemos de Dios, que abandonemos nuestra fe, que apostatemos y volvamos al mundo de donde salimos. Nada en lo absoluto lo justifica. Necesitamos añadir paciencia porque la palabra de Dios nos exhorta a hacerlo. También la paciencia nos mantiene fieles al Señor. Dice en Apocalipsis 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Probablemente esta sea la definición más perfecta en la Escritura de lo que es fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que hacer todos nosotros, sin importar las circunstancias. Los hermanos a quienes fue escrito originalmente el libro de Apocalipsis, a quienes se dirige como consolación, ellos sufrieron mucho, pero ellos fueron pacientes, dice aquí la Escritura. Aquí está la paciencia de los santos. Paciencia es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sin importar que tengamos que sufrir.
que tengamos nosotros que padecer, que tengamos nosotros que dar, si es necesario, nuestra vida misma por el Señor. Esto es fidelidad. Nadie puede ser verdaderamente fiel a Dios sin la paciencia, sin la perseverancia. También, hermanos, la paciencia nos permite trabajar para Cristo. Por eso es importante desarrollarla. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y note usted, dice, y dan fruto con perseverancia. La Nueva Traducción Viviente dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Cuando nosotros tenemos paciencia, cuando desarrollamos la paciencia, podemos ser muy fructíferos para Dios. Los frutos de los que habla aquí el Señor, hermanos, son las buenas obras. Los frutos son el servicio práctico. Los frutos son la obediencia continua a la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos paciencia, podemos dar frutos con perseverancia. Cuando desarrollamos la paciencia, podemos producir toda clase de buenos frutos. En Juan capítulo 15, versículo 8, dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Realmente la eficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas se va a ver reflejada en los frutos que producimos para Dios. Y Dios se agrada. Dios se complace en ver a sus hijos produciendo y produciendo y produciendo toda clase de frutos. Ahora bien, hermanos, la obra del Señor requiere también de nosotros que seamos un buen ejemplo. Se trata de trabajar para Cristo, se trata de obrar en favor de la obra del Señor. Y para eso es muy importante el ser una buena influencia para los demás. Es parte de nuestro trabajo. Y en ese sentido, hermanos, necesitamos serlo. Sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por dificultades, necesitamos demostrar nuestra fe en el Señor y con paciencia, con perseverancia, con constancia, continuar en esta vida cristiana, siendo fieles a Dios, siendo constantes, siendo responsables en todo lo que es necesario hacer. Y esto, hermanos, va a redundar para bien de otras personas. En el Salmo capítulo 40, versículo 1, dice el salmista David: pacientemente esperé en Jehová. Y es bien importante esto, hermanos. Esta paciencia es indispensable. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso pie sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice aquí algo muy importante el salmista: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando nosotros pasamos por dificultades, como fue el caso de David, y añadimos paciencia a nuestra vida, no solamente eso nos va a beneficiar y nos va a fortalecer, sino que también otros van a verlo. La gente sabe, hermanos. Yo admiro particular mucho a aquellos hermanos, aquellas hermanas que les toca vivir vidas complicadas, espiritualmente hablando, y que se mantienen fieles al Señor. Y yo se los he dicho a algunos aquí, y yo les digo: hermano, yo le admiro. Y otra persona en su lugar muy probablemente ya no estuviera en la iglesia. Probablemente ya hubiera dejado las cosas de Dios para ya no sufrir, para ya no batallar. Pero le admiro, hermano, le admiro, hermana, porque a pesar de todo lo que usted sufre, de todo lo que usted batalla en su vida, en su casa, en su familia,
aquí está usted constante sirviendo al Señor. Y verdaderamente esa clase de hermanos son una fortaleza para nosotros y debemos de imitar la fe de ellos. Cuán importante es la paciencia, desarrollar la paciencia, no solo para nuestro beneficio, sino para que otros lo vean y teman a Dios y confíen en Él también, como dice aquí David. También, hermanos, trabajar para Cristo implica enseñar a otros, y la paciencia nos ayuda para esa finalidad. Nos ayuda para hacerlo con la actitud correcta. A veces, muchas veces, nos sentimos desanimados, frustrados, cansados, pero no podemos dejar de hacer este trabajo, de enseñar cuando hay la necesidad de hacerlo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, Pablo le dice a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y también le dice sufrido. Y es exactamente la misma palabra griega, hermanos, que se utiliza aquí, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Y es muy importante estar dispuestos a sufrir. Uno puede, como uno dice, simplemente tirar, ¿verdad?, el arpa, desistir, dejar de hacer lo que corresponde. Pero en este caso en particular hay muchas veces necesidad de enseñar. Sí. Y como cristianos tenemos que hacerlo. Y la perseverancia es importante para enseñar en todo tiempo, a pesar de nuestro desánimo, de nuestras frustraciones, de nuestro cansancio. Necesitamos enseñar la palabra de Dios en todo tiempo. Y un punto más, hermanos, en esta lección es cómo podemos nosotros desarrollar la paciencia. ¿Cómo? Es muy importante añadir paciencia a nuestra fe, pero para desarrollarla necesitamos, en primer lugar, pedirle a Dios sabiduría. Digo esto, hermanos, por lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y continuando con el mismo contexto, dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Hermanos, para poder enfrentar las pruebas con paciencia, se requiere mucho más que nuestra propia sabiduría. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios y tenemos ciertos años en la iglesia y tenemos cierta experiencia en la vida, pero se requiere más que eso. Se requiere la sabiduría de Dios para poder perseverar fielmente. Necesitamos acudir a Dios en oración. Necesitamos confesarle a Él todo aquello acerca de las cosas que nos agobian, de nuestra falta de discernimiento cuando no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo proceder ante cierta situación. Necesitamos acudir a Dios y pedirle que nos ayude y nos dé sabiduría. Y es que, hermanos, algo muy importante es que la Biblia muchas veces no nos da respuestas específicas de los innumerables problemas que surgen en la vida. La Biblia, hermanos, no soluciona problemas con respuestas detalladas para cada persona, cada circunstancia, cada situación que cada uno pueda vivir. Hay tantas cosas, hay tantos factores, hay tantas situaciones que todo mundo pudiera experimentar, y la Biblia no nos dice exactamente para cada cosa lo que debemos de hacer. No. Lo que nos da la palabra de Dios son principios generales que muchas veces necesitamos nosotros aplicarlos de una forma correcta en las situaciones de la vida. Nosotros necesitamos aplicarlos a los problemas según se van suscitando en la vida cotidiana. Y para eso necesitamos sabiduría.
Usted tiene alguna situación en su trabajo, va a necesitar aplicar los principios de la palabra de Dios. Usted tiene algunos problemas en casa con su esposo, necesita aplicar ciertos principios que le da la palabra de Dios. Tiene problemas con sus hijos, con la crianza de los hijos, necesita aplicar principios de la palabra de Dios. Tenemos ciertas situaciones en la iglesia, necesitamos aplicar los principios de la palabra de Dios. Pero la Biblia no nos da detalladamente para cada situación lo que tenemos que hacer. Necesitamos sabiduría, hermanos. Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero necesitamos sabiduría para aplicar la palabra de Dios a todos los problemas y desafíos que nosotros tenemos. Y cuando somos capaces de aplicar correctamente estos principios, será muchísimo más sencillo desarrollar la paciencia, la perseverancia en la adversidad. Necesitamos sabiduría. Si no tenemos sabiduría, hermanos, si no podemos aplicar la palabra de Dios en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en esas cosas que a veces tratan de derrumbarnos, hermanos, no podremos perseverar. Hay que pedir a Dios sabiduría y Él la da. Dice Santiago que Él la da. Otra cosa importante para desarrollar la paciencia es mirar con atención los modelos de paciencia. Yo ahorita hablaba, ¿verdad? Muchas veces entre nosotros, aquellos hermanos que sufren, que batallan, que les es costoso perseverar en la vida cristiana por lo que les toca vivir. Y son motivo de orgullo tener hermanos así entre nosotros. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña también muchos casos de hombres y mujeres que deben de ser una inspiración para nosotros. En la carta a los Hebreos particularmente se nos pone el ejemplo supremo de paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto es algo bien importantísimo. Si queremos que nuestro ánimo no se canse, si queremos nosotros tener paciencia, desarrollar la perseverancia, la constancia, a pesar de las dificultades, el escritor a los Hebreos nos exhorta a considerar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él es el máximo ejemplo de perseverancia. Siempre que tengamos una tendencia a desfallecer, que estemos faltos de ánimo, deberíamos nosotros considerar, reflexionar, pensar en lo que Él tuvo que soportar. Cristo Jesús. Siendo Él Dios, mis hermanos, siendo Él Dios, Él tuvo que pasar esto, siendo Dios. Siendo Dios, abandonó la gloria que le pertenecía en el cielo para venir a este mundo. Siendo el Dios, hermanos, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Él vino a tomar forma humana, siendo Él Dios. Él soportó la hostilidad de la gente, el antagonismo de su propio pueblo. Le aborrecieron, le insultaron, le escupieron, le golpearon. Y por último, hermanos, siendo el Dios, le clavaron en una cruz, después de haberle torturado terriblemente, siendo Él Dios. Hermanos, amigos, ¿cómo nos atrevemos a comparar siquiera lo que nos toca a nosotros sufrir con lo que el Señor sufrió por nosotros? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir, no puedo vivir la vida cristiana? Es muy difícil. Cuando el Señor
se sacrificó tanto por todos nosotros, aún siendo malos y pecadores. Si Él estuvo dispuesto a hacer todo esto para salvarnos, para rescatarnos de nuestros pecados, si Él sufrió la cruz, si Él menospreció el oprobio, hermanos, ¿cómo no estar nosotros dispuestos a sufrir? ¿Cómo no? Hermanos, es bien importante considerar a nuestro Señor, todo lo que Él sufrió. Si nosotros verdaderamente reflexionáramos un poquito en todo el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nuestro ánimo no se cansara, no desfalleciéramos espiritualmente, nos esforzaríamos. Y si tengo un problema, alguna dificultad en mi vida cristiana, no importa, yo voy a seguir adelante. Y si esto me va a doler y voy a batallar y voy a sufrir, no importa, yo voy a seguir adelante porque Cristo sufrió más por mí de lo que yo pueda sufrir por Él. Hermanos, viendo el ejemplo de Cristo Jesús, podemos desarrollar la paciencia nosotros. Ejemplos como el de Cristo Jesús, hermanos, es fortaleza pura para nosotros. También, hermanos, dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los profetas del Antiguo Testamento son presentados aquí por Santiago como un ejemplo, como un modelo de aflicción y de paciencia. Dice Santiago, tómenlos como ejemplo. Yo sé que ustedes, hermanos, tienen que soportar persecuciones, toda clase de sufrimientos, pero tomen el ejemplo de los profetas, de esos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a todo por cumplir con su ministerio, por hacer la voluntad que el Señor les había encomendado. Miren el ejemplo de ellos, hombres que pudieron llevar a cabo su obra porque nunca se rindieron, porque fueron capaces de resistir pacientemente, porque ellos hablaron en el nombre del Señor, a pesar de que eso les traía terribles consecuencias. Particularmente, hermanos, habla de Job. Job es un ejemplo de excelencia. Job es un ejemplo de paciencia. Hermanos, muy pocos hombres en la historia de la humanidad han sufrido lo que Job, y de una manera tan rápida como Job. Pero aún así, Job nunca maldijo a Dios, Job nunca se apartó de él, y al final, como dice aquí Santiago, su paciencia fue recompensada. Dios multiplicó las bendiciones que él tenía porque él se mantuvo fiel y nunca renegó de él, a pesar de que Satanás una y otra vez trató de que él renegara de Dios. Hermanos, los grandes hombres y mujeres de Dios deben de ser una inspiración para nosotros, para que, al igual que ellos, también aprendamos a desarrollar nuestra paciencia. Y algo más, desarrollar la paciencia será posible en la medida que aprendamos a esperar en Dios, a confiar en Dios. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 28, Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y dice aquí, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto es algo muy importante, hermanos.
Aún los muchachos con toda su vitalidad, su energía, su juventud, aún la gente más fuerte, se cansa por momentos. Se cansan. Póngale un trabajo a sus hijos allá afuera en el patio, a limpiar la yarda, a hacer algunos pozos ahí para arreglar la cerca, y verá que en un rato van a decir: papá, ya estoy cansado, ya me cansé. Sí, se cansan aún los muchachos, pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuye, nunca. Su fuerza debe de ser nuestra fuente de fortaleza también. Cuando sintamos que todo en la vida nos aplasta, cuando nos sintamos agobiados por nuestros problemas, recordemos, hermanos, que podemos clamar a Dios, que podemos buscar su ayuda, que Él puede renovar nuestras fuerzas, que Él es fiel y que Él promete levantarnos, dice aquí, como en alas de águila, para pasar por encima de todas esas dificultades que en la vida podemos tener. ¿Cómo se levanta el águila, hermanos? ¿Cómo vuela por los cielos en las alturas? Así promete Dios levantarnos cuando nos sentimos aplastados, cuando nos sentimos por los suelos, cuando nos sentimos que ya no podemos más. El Señor promete levantarnos, porque Él nunca se cansa, porque Él nunca se rinde, porque su fortaleza, hermanos, debe de ser nuestra fuerza y debe de ser algo que constantemente debemos estar buscando. Sí, hermanos, cuando esperamos en el Señor con fe, con confianza, podemos desarrollar la paciencia. Y esta ha sido, hermanos, la lección de esta mañana, enfatizando la importancia de desarrollar la paciencia. Ojalá que estos pasajes y esta meditación nos ayude, hermanos, en nuestra vida cristiana. Invitamos a nuestros amigos visitantes a obedecer el Evangelio de Cristo Jesús y que con paciencia, con perseverancia, les sirvan todos los días de su vida. En pantalla está el plan de salvación. Si alguien quisiera ser bautizado en esta mañana para perdón de sus pecados, le invitamos de todo corazón. Estemos de pie para cantar el himno que nuestro hermano ha seleccionado. Muchas gracias por su atención.